temperaturas variadas y a mayor profundidad la temperatura aumenta. Sin embargo, debajo de la litósfera encontramos otra capa llamada atenósfera, donde la temperatura y la presión suele ser mucho más elevada. Por lo tanto, la atenósfera, al tener sus temperaturas más elevadas y la presión mucho más superior, provoca que las rocas de la litósfera llegaran y aumentaran su punto de fusión. ¿Qué significa punto de fusión? Permite que se fundan, es decir, que lo que se encuentra en estado sólido se torna en estado líquido. Entonces, la atenósfera, al aumentar su temperatura, provocaría que la litósfera se pudiese expander y provocar que estas placas tectónicas se movieran. La Tierra, como dijimos, se divide en dos cortezas. La corteza continental está formada por los diferentes continentes y las placas que anteriormente mencioné. Su grosor justamente es de 70 kilómetros, es menos densa y está formado por un tipo de roca llamada granítica. Su densidad es de 2,5 grados por centímetros cúbicos y puede elevarse a 0,8 kilómetros con respecto al nivel del mar. Mientras que la corteza oceánica, cuya extensión máxima de profundidad es de 3,5 kilómetros. Debido a su densidad justamente respecto a la corteza continental, la corteza oceánica es mucho más profunda y su diversidad en cuanto a formaciones también es muy distinta a la corteza continental. Encontramos, por ejemplo, la corteza se va extendiendo hacia abajo, solo lo que la diferencia es que acá tenemos fauna y flora y acá tenemos mares, océanos, ríos y lagos que desembocan en el océano. Entonces, vamos a hablar acerca de la composición interna, ¿sí? La composición interna de la Tierra. La composición interna de la Tierra se encuentra clasificada específicamente en composición química y composición física. La composición química está formada por la corteza, que es una capa rocosa, como ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí, esta es la corteza. La corteza se divide es una corteza, como dijimos, rocosa, externa, y se divide en corteza continental y corteza oceánica. La corteza continental está formada, tiene un espesor entre 30 y 80 kilómetros y es más antigua, dado que su antigüedad data los 4.000 millones de años de antigüedad, y la composición rocosa es heterogénea, dado que predominan dos tipos de roca. Primero, la granítica, y en segundo lugar, encontramos el basalto. Mientras que la corteza oceánica tiene entre 7 y 11 kilómetros de grosor y es mucho más joven respecto a la corteza continental, dado que data unos 180 millones de antigüedad y su composición es homogénea, dado que predomina solamente el basalto. Luego tenemos una segunda capa, que es el manto. El manto ocupa el 82% de la Tierra y tiene una envoltura sólida y rocosa, dado que el tipo de roca que predomina se llama periodotita. Y esta roca tiene la particularidad de que a mayor profundidad cambia su estructura rocosa y adquiere un aspecto cristalino, dado que cada una de las capas del manto, a mayor profundidad, cambia también su densidad y es mayor. Luego tenemos el núcleo. El núcleo de la Tierra se divide en núcleo externo y núcleo interno. Ambos están formados justamente por níquel y por hierro. Y esto, ¿sí? Del núcleo externo, núcleo externo e interno, tiene que ver que la composición tanto de hierro y níquel se modifica, ¿sí? Se modifica su composición dado que las temperaturas son mucho más elevadas. ¿Dónde podemos visualizar el campo magnético de la Tierra? En el núcleo externo. Mientras que en el núcleo interno, su composición justamente temperaturas mucho más elevadas y tiene una apariencia mucho más sólida. Acá tengo justamente los dos tipos de roca que suelen predominar en la corteza continental y en la corteza oceánica. Fíjense ustedes la morfología rocosa y también el aspecto morfológico de cada una de ellas. ¿Qué pasa? Que dijimos que la Tierra tiene una composición química y también tenemos una composición física del planeta Tierra. Esa composición física está formada por la litósfera, que tiene entre 100 y 250 kilómetros de espesor,
dijimos que es el suelo de nuestro planeta Tierra, donde pisamos, ¿sí? Y que generalmente es fría, es resistente, pero su temperatura suele ser variada y a mayor profundidad aumenta. Suele ser caliente y suele ser dúctil a medida que la profundidad de la litósfera sigue aumentando. Luego tenemos la atenósfera, que tiene unos 600, justamente, unos 600 o 700 kilómetros de espesor, y es una capa mucho más dúctil, las temperaturas varían, y habíamos mencionado que suele tener una característica fundamental, que las temperaturas ser elevadas y la presión ser elevada. También tiene capacidad de poder modificar el punto de fusión de la litósfera, lo que provocaría que las placas tectónicas se movieran. La mesósfera, o también llamado manto inferior, el aumento justamente de la presión contrarresta los efectos de temperatura más elevada y la resistencia de las rocas crece de manera gradual con la profundidad. Sus rocas son calientes y capaces de fluir de manera gradual. Luego tenemos el núcleo externo e interno. El núcleo externo es una capa líquida donde las corrientes justamente conectivas de hierro metálico son las que generan el campo magnético. Tiene un espesor de 2.270 kilómetros de espesor. Y el núcleo interno es una esfera con temperaturas mucho más elevadas respecto al núcleo externo. Y el material de allí es más resistente que el núcleo, ¿sí? Externo por su presión, y lo cual se comporta el núcleo interno como el hierro y el níquel en estado sólido. A mayor profundidad hay más temperaturas y las densidades de las rocas difieren. La litósfera justamente tiene entre 1.200 grados a 1.400 grados de temperatura, el núcleo 6.300, y esto provoca que el estado de la materia pueda ir fluctuando entre sólido, líquido y semiplástico. La Tierra también, si hacemos un poquito de hincapié en la corteza continental, ¿sí? En la corteza continental, esta corteza continental, dijimos que se divide en corteza continental y corteza oceánica. La corteza continental tiene varias formas de paisajes muy diversos, las cuales se subclasifican en formas estables, que son viejas, casi planas, erosionadas, y se encuentran en el interior de los continentes. Acá podemos visualizar justamente una de las formas estables comunes y más conocidas, es el escudo justamente canadiense. Fíjense ustedes acá, que es estable, erosionada, antigua, y se encuentra justamente formando parte de los continentes. Y también tenemos cratones, que los cratones suelen formar cuencas o domos, ¿sí? Acá tenemos unas cuencas, que es el Río de la Plata, los estuarios, donde establece una zona de comunicación entre, por ejemplo, el Río de la Plata, que desemboca en los mares y luego los océanos. Por ejemplo, en la costa atlántica tenemos la zona llamada Mar del Tuyú, perdón, San Clemente del Tuyú, que el agua suele ser mucho más oscura, dado que el Río de la Plata se comunica con esta costa atlántica y es el lugar o el medio de canal para comunicarse entre el mar y el océano. Por eso su estructura mucho más oscura, y además porque también los ríos son los lugares de desechos humanos. Y las formas de relieves continentales, llamadas formas inestables, que son las más jóvenes, altas, ¿sí? Y deformadas y comprimidas. Esto se encuentra en los bordes continentales y suele formar los bordes, los cordones montañosos, porque es allí justamente donde estas formas inestables entran en contacto con las placas convergentes. Por eso las zonas de grandes movimientos telúricos, como terremotos, maremotos, y provocan los diferentes paisajes que se van modificando tras estos eventos o desastres naturales. Uno de los lugares más conocidos, que lo vemos aquí, que lo podemos ver desde nuestra Argentina, es la famosa cordillera de los Andes. Vamos con la corteza continental, las diferentes formas de relieve los océanos. Aquí justamente podemos visualizar que los fondos oceánicos o la corteza continental constituyen el 70% de nuestro planeta Tierra, y tenemos varias, ¿sí? Acá tenemos el mar y los océanos, varias morfologías o geomorfologías muy importantes. Los marges oceánicos están formados por la plataforma continental, que es la continuidad del continente por debajo del nivel del mar, aproximadamente 200 metros. Luego tenemos el talud continental, que es el límite entre la plataforma y la cuenca oceánica.
Y luego tenemos el pie de talud, que es el límite entre la plataforma poco desarrollada y la cuenca oceánica. Luego tenemos, para seguir explicando, los fondos oceánicos, o sea, cómo está constituido un fondo oceánico. Tenemos el famoso fondo abisal o llanura, justamente llanuras abisales también denominadas de estas formas, que son estructuras llanas, ¿sí? Con 11.000 metros de profundidad aproximadamente. Después tenemos a las cuencas o fosas oceánicas, ¿sí? Que estas famosas fosas oceánicas son estrechas, adyacentes a montañas jóvenes, que se encuentran debajo justamente del mar y flaquean con los continentes. Y las dorsales oceánicas, cumplen unas funciones muy importantes porque tienen una estructura montañosa, o son cinturones montañosos, están sumergidos a una profundidad de 7.000 o 70.000 kilómetros de profundidad. Una de las más conocidas es la Mesoatlántica del Pacífico, y estas son importantísimas porque adentro justamente ocurren grandes eventos de magma, donde provocan erupciones volcánicas debajo del mar y suelen reconstituir en varias oportunidades el suelo o la corteza continental en su totalidad. Por eso son muy importantes. Bien, las eras geológicas son varias, de las cuales justamente encontramos varias eras: la era paleozoica, la era mesozoica, la era cenozoica, y cada una de ellas se divide justamente en periodos. Lo importante de estas eras geológicas son los diferentes eventos, tanto biológicos como también químicos, físicos y biológicos, que ocurren en cada uno de estos procesos, este, que han notado y que demuestran los acontecimientos diversos que ha sufrido el planeta Tierra en diversas oportunidades. Por supuesto que estas eras geológicas ustedes tendrán la oportunidad de poder explicar en las clases que el grupo selecciones para poder detallarnos estos eventos. Hasta aquí finalizamos la primera parte de esta clase de la unidad número 2.